Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Tu Why, 7:30, martes. Y bueno, pues como cada martes, inicio haciendo una pequeña reflexión. Hoy también tenemos un invitado extraordinario y ya les contaré porque fue mi primera entrevistada hace yo creo que 2 años o 1 año y medio, ¿verdad, Gilbert? Pero bueno, voy a empezar haciendo la pequeña reflexión que hago todos los martes y quizás hoy me va a salir un poco de contexto con respecto a lo que vamos a platicar en un momento, pero a la vez tampoco tanto, creo. Y quisiera nada más poderlo dejar aquí, plantearlo, porque acaba de suceder, o el día de ayer o antier, un tema sobre un coach motivacional que estaba en Bacalar y que tenía una gran cantidad de adeptos o de gente que iba con él y que, bueno, finalmente terminó tomando un cierto grado de provecho para sí mismo sobre la gente que iba. Hay aquí como varios temas entre que si eran víctimas o no eran víctimas, y en la realidad es que cualquier persona que tenga un cierto grado de autoridad sobre otra y utilice esa autoridad para llevarla hacia algo que puede beneficiarlo, se puede hablar que hay abuso. ¿Por qué? Porque la gente iba a verlo a él. Él entonces, al ser coach o gurú o sensei o lo que se planteara, él tenía un cierto grado de autoridad sobre la gente que iba a verlo. Y por lo tanto, sí hubo abuso. Esto es legalmente está penalizado y bueno, pues me imagino que ya entrarán todas las autoridades a esto. Pero bueno, nada más quería comentarlo desde la visión de una persona que también se ha dedicado muchísimos años a poder ayudar a otros seres humanos a sentirse mejor, ¿no? Y sobre todo cuando están en un estado de gran vulnerabilidad por lo que están viviendo o por el simple hecho de que quieren ser mejores o quieren tomar conciencia de la vida, mejorar la parte interna que ellos tienen. Y bueno, pues nosotros también tenemos una obligación, ¿no? Es una obligación, porque trabajar con los sentimientos y las emociones de un ser humano, estamos hablando como si fuera yo un cardiólogo, voy a operar a corazón abierto, o bien un neurólogo o un neurocirujano, que voy a trabajar con esa persona. Y si no tengo las tablas necesarias, las herramientas necesarias, sobre todo la ética, estoy pudiendo cometer un grave error que puede dañar seriamente la vida de otro ser humano. Y bueno, perdón, mi Gilbert, pero esto a mí me impresionó mucho. He visto casi todas las entrevistas y definitivamente algo se tiene que hacer porque ya no es un caso, sino ya van siendo demasiados casos, ¿no? Pues aquí tenemos a Gilbert. Gilbert se va a presentar. Yo nada más lo voy a comentar que cuando inicié a trabajar con grupos organizaciones y grupos sobre todo de directores de empresas, quería yo, en mi concepto de que los seres humanos tenemos un aprendizaje social, un aprendizaje ambiental, y que no es el mío, sino bueno, es el planteamiento de varias partes de la psicología, sobre todo dentro del aprendizaje. Y estas ideas, estos aprendizajes generan creencias y esas creencias finalmente son con lo que yo puedo percibir la vida. Entonces, cuando yo empecé a ver grupos de líderes en empresas, planteaba que siendo mexicanos, pues teníamos una cultura mexicana. Y esta cultura mexicana permeaba también el tipo de las relaciones y también la forma en la que podíamos ver cómo estábamos trabajando, cómo nos integrábamos como equipo y también en cuanto al desempeño óptimo, que es la parte en la que yo también me dedico desde el punto de vista psicológico, emocional y conductual. Y bueno, a Gilbert lo entrevisté porque Gilbert, ahorita se va a presentar él, pero es un preparador físico extraordinario. Yo lo sigo hace mucho tiempo ya. Y él entrena equipos de fútbol profesional, como ahorita estás en Tigres, estuvo previamente en América, ahorita nos va a contar. Y fue muy interesante la plática que tuve con él, sobre todo en el tema del mindset.
Y obviamente estamos hablando de un deportista de súper alto rendimiento, y más todavía porque México es un país de fútbol. Entonces, tengo muchísimo gusto de tenerte aquí, Giver. Fuiste mi primer entrevistado, ya te lo comenté. Y pues, si te puedes presentar, y ahorita te vamos a entrevistar largo. A ver si hay por ahí preguntas. Si te van a preguntar, seguramente algún tema de fútbol. Pero bueno. Claro, bueno, Gaby, pues muchas gracias, y la verdad un honor estar aquí de nuevo, y no sabía que había sido el primer entrevistado, pero ya ha pasado un poquito de tiempo, y la verdad, pues nada, me alegra mucho y me emociona estar en esta clase de dinámicas, y la verdad te agradezco que sigas produciendo esta calidad de contenido, porque bueno, es muy necesaria, ¿no? Especialmente hoy en día, temas de la sociedad muy complejos, que bueno, pues sobre todo en esto que acabamos de pasar, o seguimos pasando, no hemos pasado por eso, pero seguimos pasando, que bueno, pues la gente quizás cae en un cierto tipo de crisis emocional de diversas formas, y nunca está de más tener ese apoyo, ¿no? Hasta simplemente que nos escuchen, ya es simplemente, o ver esta clase de contenidos, ya es algo alentador. Vaya, y bueno, pues yo, ya como lo mencionabas, mi nombre es Giver Becerra, soy entrenador de alto rendimiento, performance coach. También una etiqueta que me ponen es de preparador físico, hay muchas etiquetas, y también, tal y cual como pues somos seres multifacéticos, también soy padre de familia, soy hermano, soy hijo de no sé qué, pero hijo, porque por ahí en las redes de repente me dicen hijo de... No, y bueno, sí, si bien me ocupo mucho en lo que respecta a esta faceta o este pilar dentro del alto rendimiento que llamamos físico, pero el físico es una extensión de todo lo demás también, ¿no? Obviamente ahí está el pilar táctico, que es bien importante, la parte estratégica de lo que representa el juego, cualquier tipo de juego que involucra una competencia. Está la otra parte también, que es la parte nutricional, que es muy importante, y está la parte psicológica, la parte emocional. Y si bien sabemos que el ser humano puede estar físicamente apto para competir a un muy alto nivel, pero si emocionalmente no se encuentra su cabeza en donde tiene que estar, todo ese trabajo físico pues se va a la basura, se puede decir, ¿no? Entonces, yo no soy un psicólogo o no soy un coach, pero sí creo que es un pilar fundamental en donde creo que nos compete hasta un cierto punto, porque no hago yo un análisis o evaluación clínica ni mucho menos, pero sí de repente el solamente escuchar, ya con eso, ¿no? Y muchas veces en este medio es un círculo pero muy cerrado, en donde a veces el atleta desconfía mucho por diversas razones, y nosotros que estamos ahí para ellos gran parte del tiempo, como es un trabajo normal, en donde estás quizás en una empresa y te le llevas más tiempo metido en tu empresa, bueno, empiezas a tener cierto tipo de relación en este caso, con el atleta, en donde a veces pues se inclina, te da la confianza quizás para contarte cosas que van más allá del plano del alto rendimiento, ¿no? Tienen que ver, sí, mucho, por supuesto, porque si el jugador no está bien, como te mencionaba, pues el alto rendimiento no va a estar como el potencial que el jugador tiene, no lo va a poder explotar de la mejor manera. Entonces, me ha gustado mucho meterme a esos temas, ¿no? El tema de la lectura de psicología, la naturaleza humana, que es muy compleja. En mi entorno hay diversas culturas. En un determinado momento puedo estar trabajando con gente de Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, por supuesto que mexicanos, de distintas nacionalidades, franceses. Entonces no podemos deducir que a todos los vas a tratar por igual.
Claro. Entonces, para mí es sumamente importante el tema de adentrarme lo más que se pueda a la naturaleza humana, cosa que es muy compleja y que nunca vas a dejar de aprender en ese mundo, ¿no? Oye, Gilbert, es que ahorita se me ocurrieron 2000 preguntas. Bueno, te voy a dosificar. Pero ahorita, antes de, cuéntanos un poquito cómo, o sea, por qué preparador físico o por qué coach, performance coach, que me gusta más tal vez. No suena más así. Suena más, pues, suena bonito. En el inglés, suena bonito. ¿Cómo surgió en ti las ganas? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué por ahí? ¿Por qué en el fútbol? Pues mira, es una pregunta muy interesante, ¿no? Tengo que contar a lo mejor un poquitito el tema de mi contexto. Mis padres nos llevaron a los Estados Unidos cuando teníamos una edad muy corta y bueno, mis padres se fueron en busca del sueño americano y muchas veces, bueno, no es como te lo pintan, ¿no? Donde mis padres fueron a trabajar de braceros, trabajaban en el campo, me tocó a mí también ir a trabajar al campo, trabajo, la verdad, muy arduo, muy demandante, y veía que eso no era lo que a mí me llamaba. Sabía lo que no quería. No sabía exactamente qué es lo que quería en ese entonces, pero decía yo, bueno, pues tengo que salir yo de este molde que estaba muy marcado, sobre todo en la región a donde nos fuimos a vivir, que la mayoría de las personas van a trabajar en cosas que pertenecen al campo. Entonces, lo que se respira ahí es gente del campo. Entonces, es el único punto de referencia que tienes. Entonces yo decía, no, bueno, pues hay cosas mucho más allá. En aquel entonces, pues obviamente no teníamos el tema de las redes sociales y todo eso, donde a lo mejor se te expande un poquitito el panorama porque puedes ver cosas, historias y todo eso, videos de qué hay en el más allá. Mi mamá me decía, bueno, Gilbert, hijo, quizás no tenemos ahorita la solvencia económica para poder viajar, pero agárrate un libro y eso te va a ayudar a viajar a otros mundos de manera pues muy económica. Yo en aquel entonces quizás no entendía, yo decía, no, pues yo quiero irme, o sea, a la playa o a este lugar o a Disney, lo que sea. No entendía a lo mejor ese concepto de lo que mi mamá me quería decir, de que un libro te hace viajar a otros mundos, a conocer a personas muy interesantes aún después de muertas, y que puedes escuchar y tener quizás un lente, un panorama de lo que vivieron ellos. Un ejemplo, Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más importantes de toda la historia, sino el personaje más importante en su momento. Decías, ¿cómo era? Te lo puedes imaginar aquí, tal y cual como se vive hoy en día, con conceptos estoicos que son aplicables para nuestra vida cotidiana, aún viviendo en un mundo de alta tecnología. Entonces me tocó conocer a Marco Aurelio muchísimos años atrás, tratando de entender la vida desde su lente. Entonces, muchas cosas de esas, eventualmente voy a llegar a decirte por qué llevo al tema de preparación física. No, y te voy a decir que está padrísimo porque ya me acordé que es claro, cuando me contaste o me platicabas que eres un hombre de lectura, pues. Y eso está increíble porque entonces también habla de que eres un hombre curioso y le gusta ir a las fuentes reales, ¿no? No claro. Nada más la curiosidad del YouTube, sino ir a las fuentes. Perdón, sí, la verdad, soy un poquito tradicional en ese sentido de que me gusta más el tema de agarrar físicamente un libro o leerlo, o sea, desglosar un libro, discutir, dialogar con el autor, compartir puntos de vista o a lo mejor debatirlo un poco. Mis libros están completamente rayados y creo que es el mejor halago que se le puede hacer a un autor también, ¿no? Digo, es un tema debatible, ¿no? Pero para mí es halagar al autor poniéndole atención, ¿no? Que es cosa que tenemos muy poca hoy en día, viendo tantas cosas y distracciones, ¿no?
Pero, pues bueno, te comentaba que pues siempre fui muy inquieto también en la parte física, que siempre estaba muy activo desde chico jugando múltiples deportes, en especial mi pasión siempre fue el fútbol. Y obtuve beca para ir a la universidad, tanto en la parte deportiva y en la parte educativa. Y eso también a mí me ayudó a sacar adelante mis estudios, sabiendo que, bueno, si bajaban mis calificaciones se me iba el deporte, se me iba la beca académica y pues bueno, era muy complicado para mí, entonces era un aliciente el mantenerme bien metido, ¿no? en el tema de mis estudios y todo eso. Y a mí me empezó mucho a llamar el tema del desarrollo humano. No sé, yo, a ver, hay ciertos atributos que a lo mejor, porque sé que los líderes no nacen, se hacen, pero sí hay ciertos atributos que puede llegar del carácter de una persona que se nota desde chico que tiene ciertos atributos de liderazgo. Por ejemplo, yo veo a mi hijo mayor que él de repente quiere empezar a organizar y ven y tú y esto y lo otro, a jalar a sus amigos para organizar por, no sé, un partido de fútbol, pero es el que los anda organizando. Entonces, ese es un líder, ¿no? Tratando de influir en ellos, no manipular, pero influir en ellos pues para todos pasarla bien. Entonces, me llamó mucho la atención el tema del desarrollo humano también, desde esa parte, porque bueno, yo decía, si quiero ser un buen líder, tengo que desarrollarme yo como persona, tengo que empezar por mí para poder predicar con el ejemplo. Vaya, qué mejor líder que el que predica con el ejemplo, ¿no? Decía Gandhi, mi vida es mi mensaje. Básicamente no necesito tantas palabras para decir el tipo de persona que yo soy. Entonces, si mi vida es mi mensaje, entonces tengo que manifestar lo que a mí me gustaría proyectar desde aquí para a la gente que yo estoy tratando de influir, no manipular, porque manipular es tratar de convencer a alguien que haga lo que yo quiero quiero que se haga, ¿no? Influir es, vamos en la dirección que a todos nos pueda convenir, sobre todo que a ti te pueda convenir. Eso es influir quizás. Y en el camino, bueno, nos ayudamos todos, vaya, sobre una misma idea. Entonces, el mayor vehículo que yo encontré y que embonaba muy bien, porque me encantaba a mí el tema de los deportes y todo eso, me empecé a inclinar mucho al tema de los atletas, del alto rendimiento, porque yo fui uno y me quería quedar yo dentro de lo que era este mundo, ¿no? De los atletas. Curiosamente, cuando estaba en la preparatoria, me empecé a inclinar porque se me daban bastante los números, supuestamente de acuerdo a mis calificaciones, y me ofrecieron una beca de verano para ir a la Universidad de Denver a un programa de ingeniería para poder experimentar un poquitito lo que eran las diversas carreras dentro del mundo de ingeniería. Entonces, ahí te voy en un verano a la Universidad de Denver. Dije, bueno, todo pagado, a gusto, no tengo dinero para yo pagarme mis vacaciones, pero bueno, qué bueno que se dio esta oportunidad. Y me di cuenta que no era quizás lo que a mí me llama mucho la atención, y creo que cuando estás en esas etapas, desde prepa, inclusive la universidad, son momentos para experimentar. Muchas veces vamos con esa urgencia de querer ya encontrar lo que quiero hacer en la vida o encontrar mi vocación. Creo que son muy pocos los afortunados que encuentran cierto tipo de vocación a una temprana edad. Y sí, porque no tienes tanto mundo, no tienes tanta experiencia, no has experimentado tantas cosas. Entonces, creo que en vez de tener tanta urgencia por ya querer ser esa persona en la vida, experimenta en el buen sentido de la palabra distintas carreras, haz programación, haz teatro, música, ingeniería química, industrial, no sé, experimenta diversas cosas. Y hoy más que nunca, bueno, se presta mucho también esas oportunidades, ¿no? Hay infinidad de cursos de manera abrumadora, pero te da una oportunidad para que tú puedas experimentar, porque nunca sabes también lo que te puede llamar. Haz de cuenta, bueno, pues nunca intenté la programación, voy a darle,
un poquitito a la programación o al dibujo o lo que sea, y a lo mejor me encuentro una bonita y grata sorpresa, ¿no? Pero a ti te encantaba el tema del deporte. Digo, Claro. eras futbolista y te encantaba el tema del deporte. Sí, por necesidad. Básicamente en aquel entonces no teníamos ciertas guías, sobre todo para ayudarme a potencializarme a mí como atleta. Entonces, por curiosidad y por necesidad, como dice Einstein, ¿no? La necesidad es la madre de la invención, pues me metía a bibliotecas, me metía a librerías, aunque no podía comprar libros, me metía solamente a ojear un poquitito algunos títulos, y así fue como fui teniendo mayor curiosidad por el tema de la preparación física, porque yo después agarraba esas ideas y conceptos, lo aplicaba en mí y organizaba el equipo que teníamos para prepararnos el fin de semana, yo dentro de mi noción, para poder ayudar a mis compañeros también a que se mantengan en línea y que podamos llegar a hacer un buen papel, ¿no? en nuestra competencia. Entonces me empezaban a seguir mucho, yo ponía mis conos y esto era como yo entendía y sabía, y fue algo que pues fue llenando, ¿no? Entonces, en la universidad yo estudiaba parte del contenido que nos ofrecían, porque yo decía, no, yo quiero más, yo quiero consumir más de esto. Entonces, aparte de mis tareas, lo que me correspondía, me metí a la biblioteca a seguir estudiando acerca de cosas como periodización, o sea, cosas de otra índole a veces, ¿no? O que todavía no empezamos a tocar, pero yo estaba tan ansioso que ya quería saber, ¿no? Wow. Entonces, bueno, ¿qué es la periodización? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y entonces yo ya quería saber todo eso. Entonces, otra cosa que coincidió mucho con este aspecto de la preparación física era de que también al mismo tiempo yo quería tener cierto tipo de plataforma para poder ayudar y servir a alguien más, hacia los demás. Entonces, hoy en día yo considero que mi faceta como performance coach es una simple vil excusa para poder ayudar a potencializar a un ser humano, ¿no? Y en este caso, bueno, pues utilizo mi antifaz de performance coach para ayudar a exprimir o a sacar lo más que se pueda de un ser humano. Y bueno, pues me toca la fortuna de hacerlo a esta escala y a este nivel de atletas que están a un nivel mundial muy importante. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, digo, evidentemente lo suponemos, pero que nos cuentes la historia de cómo fue el proceso, porque digo, algo que me está quedando hiper claro es que se te metía una idea en la cabeza y ibas por ella. O sea, no te quedabas como a esperar, y esta curiosidad y estas ganas, como un hambre de saber, ¿no? De conocer, no sé. Claro, como te mencionaba, ¿no? La necesidad es la madre de la invención, y caí en un cierto punto, ya después terminando mi carrera, empecé a caer en una situación donde eventualmente yo había decidido no caer, ¿no? Repetir ciertos patrones que a veces son muy complicados, romper cierto tipo de paradigmas o modelos mentales, y porque los traes muy arraigados, y ese arraigo es, como hablamos, ¿no? La parte cultural, la parte educativa, el contexto que te vio crecer o en donde creciste, tus amistades, tu círculo social, la vida familiar, etcétera, etcétera. Pues no quiere decir que porque había terminado una carrera que en automático se me iban a erradicar cierto tipo de chips que yo traía en mi cabeza. Entonces empecé a caer en sentido figurado en una circunstancia de, no le voy a llamar crisis porque no creo que sea una crisis, pero sí me di cuenta de que no era la dirección que yo quería tomar. Entonces dije, bueno, qué bueno que me pasa ahorita esta clase de circunstancias cuando no tengo familia, para poder adaptarme, para poder moldearme, porque ya cuando tienes familia es un poquito ya más complejo, ¿no? La circunstancia. En este caso estoy hablando de que pues caí en una situación económica, financiera, entonces imagínate ya con familia, era más complicado. Entonces dije, bueno, o aprendo o aprendo.
Entonces me metí de manera muy feroz a aprender no solamente el manejo de finanzas, sino me considero un experto de manejo de finanzas, pero sí nunca nos enseñan cosas básicas de la gestión financiera, ¿no? Que son sumamente importantes pues, en tu vida como adulto. Y la otra cosa es más del desarrollo humano, más como que tenía mucha hambre de explotar mi potencial, cualquiera que sea eso. Entonces me metí a escuchar mucho a oradores como Zig Ziglar, Anthony Robbins, no sé, Les Brown, muchos pioneros, ¿no? Del mundo del desarrollo humano, Bob Proctor, muchos de ese tipo, ¿no? Y me cansé, en el buen sentido de la palabra, de escuchar tanto, porque a donde iba escuchando mis audiocassettes, leí y consumí toda clase de libros que te puedas imaginar, porque yo quería un cambio en mi vida. O sea, yo estaba decidido a... ¿Tenías claro a dónde querías llegar? ¿O no, cuál era la meta? Mira, en una ocasión, recuerdo que iba manejando y yo me encontraba en la ciudad de Phoenix, Arizona, y escuché una entrevista que le estaban haciendo a Enrique Iglesias. Y le hicieron esa misma pregunta. ¿Tú te imaginabas en algún momento que ibas a ser cantante? Decía, no, nunca me imaginé yo o nunca me vi como un cantante, pero lo que sí sabía era que lo que iba a hacer lo iba a hacer en grande. Me resonó tan fuerte porque yo no sabía exactamente qué es lo que quería, pero yo decía, lo que voy a hacer, lo voy a hacer en grande. Y curiosamente sigo pensando lo mismo, que voy a hacer cosas grandes. Y eso a mí me pone en una circunstancia en donde crecer. Y el crecer viene con desafíos. Y los desafíos te hacen exponerte, a ser vulnerable. Y como dice Brené Brown en su libro Daring Greatly, a ver, su título en español no recuerdo, pero dice el poder de ser vulnerable. Creo que hay una charla de TED Talk muy bonita de ella, de ser vulnerable. Y el ser vulnerable muchas veces, inclusive con nuestra cultura machista, es no me puedo ver flaquear, no me puedo ver no me pueden ver que me equivoco. ¿Por qué? Porque se supone que soy una persona perfecta y esto no es verdad. Y es lo más lejos de la realidad. Si quieres crecer, vas a encontrarte con desafíos, porque los desafíos para eso están. Te van a tumbar, te van a llenar de polvo, vas a tener cortadas, vas a tener tus cicatrices, y como decía Paulo Coelho, porta tus cicatrices como medallas. Entonces, yo el día que me toque irme al ataúd o lo que sea, quiero portar mis medallas con mucho orgullo, yéndome con muchas cicatrices, sentido figurado, por supuesto, de que viví, no simplemente existí, de que viví, de que hice las cosas, de que lo intenté, me ridiculizaron, me criticaron, lo que tú quieras, no pasa nada, lo intenté, lo viví, no me contaron. Entonces, y eso pues a mí me impulsa mucho, sobre todo ya el tema también de mis hijos, ¿no? Porque a mis hijos tú les puedes decir X o Y cosa y es como bla, 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 pero te ven al papá hacer ejercicio, ven al papá leer, ven al papá esto y lo otro, bla. Acuérdate que tus acciones hablan más que 1000 palabras. Fíjate que uno de los aprendizajes más fuertes que existen, si no sé qué más, es el modelamiento y el vicario. Lo que veo afuera y lo que me modela una persona significativa. Entonces, ahorita a veces vienen con adolescentes, ¿no? ¿Y qué está pasando? Y yo, pues, ¿qué está pasando con ustedes? Porque evidentemente algo están observando y eso se modela y se repite. Entonces, ¿y cómo fue que llegaste al fútbol profesional? Yo me encontraba en la ciudad. Al super top. Yo me encontraba en Phoenix, Arizona, ahí radicaba y fui a la universidad de Grand Canyon University, en donde, bueno, pues yo me desempeñaba como entrenador de alto rendimiento. Después emprendí mi propio negocio que se llamaba Sports Performance Republic. Y de ahí, en una ocasión que el América se salió totalmente fuera de lo
tradicional de irse a Estados Unidos a hacer un entrenamiento por un cierto periodo de tiempo. Ahí me tocó conocer a Miguel, me tocó conocer también a la gente con la cual él venía y me invitaron a que fuera ahí, en este caso específicamente el señor José Rangel, preparador físico, me invitó, que ya había tenido yo una amistad con él, me dice, bueno, vamos a ir a Phoenix, vamos a estar allá y si nos acompañas, qué bien, esto y lo otro, y yo, por querer aprender, voy y pues sí, voy de chismoso, me meto ahí a seguir aprendiendo, a ver qué es lo que estaban haciendo y todo eso. Y ya ahí empezó una, no lo voy a llamar amistad con Miguel, pero sí ya empezó un diálogo, por lo menos. Oye, si este chavo que está aquí metido de encimoso, ¿qué es lo que hace? Entonces ya empezó a indagar un poquitito más acerca de qué es lo que yo hacía y todo eso. A ver, esto es lo que necesitamos nosotros allá en México. Vamos a llevárnoslos, vamos a ver si él puede ir a apoyarnos en esta parte, que para aquel entonces era como muy novedoso lo que se estaba haciendo. A ver, ahora, para los que nos están viendo, cuenta un poquito eso. O si no, ya te interrumpí, pero si no, más tarde, que también platiques qué es el performance coach, o sea, ya y dentro de la parte del deporte, porque es un tema muy completo. Sí, claro. Sí, un performance coach básicamente es una persona que está altamente preparada a un nivel muy global. Cuando llamamos a un preparador físico, generalmente estamos, bueno, en el caso del fútbol, especialista en el fútbol. Y claro que es importante, ¿no? Dentro de mi caso, ser un especialista también en ese mundo, pero quizás un panorama a lo mejor un poquito más robusto, entendiendo múltiples disciplinas. Muchas veces al momento de extraer una solución bajo un problema que a lo mejor con el cual te estás enfrentando, te sales de la cajita de preparador físico para poder extraer posibilidades o soluciones a este contexto o a esta circunstancia. Entonces, un performance coach en este caso puede ser un poquito más robusto en cuestión a que entiendes de muchas disciplinas y encuentras paralelos dentro de, por ejemplo, no sé, en el básquetbol, siendo a lo mejor un deporte distinto en muchas formas al fútbol, pues hay conceptos que puedes incorporar de este mundo de alto rendimiento y aplicarlo directamente al fútbol. En mi caso, bueno, he trabajado con atletas de múltiples disciplinas, desde tiro al arco, básquetbol, voleibol, softball, béisbol, fútbol americano. Entonces, afortunadamente tuve esa experiencia a lo mejor un poquito más amplia, y no estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente pues es otra faceta, es como más un amplia. Doctor, sí, es un doctor y están los especialistas y demás, ¿no? Entonces, creo que me ha ayudado mucho esa parte, ¿no? A redondear ciertas cosas. Es que ves desde la mentalidad de esa persona, de cómo ve los retos, ¿no? El tema mental también es muy importante. Digo, lo mencionabas al principio, la parte de la alimentación también es otro tema, obviamente la parte fisiológica. Entonces yo creo que, bueno, es un gran bagaje de información que tiene que tener un performance coach, y aparte mucho este tema del mindset, que ese te le iba a preguntar también. Ay, ¿cómo nos la quiere decir? A mí un gran trabajo que nos dejó la doctora Carol S. Dweck, creo que si mal no recuerdo, de la Universidad de Stanford. Por ahí a lo mejor me pueden corregir si estoy mal, ¿no? Escribe un libro que se llama Mindset. Sí. Sí, y el título es un poquito diferente en inglés, y no recuerdo ahorita cuál es el título exactamente. Yo por ahí lo tengo, pero... No sé qué del éxito o algo así. Pero habla mucho acerca de investigaciones que se hicieron basándose en una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Fixed Growth Mindset. Sí. Siendo papá, ha modificado mucho mi forma de cómo me dirijo hacia mis hijos. Por ejemplo, si te enfocas mucho en el tema, cosas que son meramente moldean a un ser humano a una mentalidad fija, es decir, hijo, eres el más talentoso, hijo, eres el mejor,
Y claro que se lo queremos decir a nuestros hijos porque son nuestros hijos, ¿no? Pero muchas veces creas una cierta circunstancia bien intencionada, pero al mismo tiempo nociva o contraproducente, porque el niño entiende, ok, como mis papás me dicen que soy el mejor, entonces quiere decir que no me debo esforzar al máximo porque se supone que como ya soy el mejor, no debería de esforzarme. Entonces crea un ciclo nocivo. ¿Por qué? Porque no valoras el tema o no tienes el beneficio y la importancia de lo que es un entrenamiento deliberado que te lleva eventualmente a buscar una mejoría, llegar a un alto nivel de rendimiento ya sea en el deporte, en una profesión o lo que sea. La mentalidad de crecimiento es eso, de que las circunstancias no son fijas o determinadas. Cuando tenía, no sé, 14 años, tuve un curso de dibujo y me fue pésimo. Bueno, una mentalidad de crecimiento que dice, en ese momento, en esas circunstancias, quizás con ese instructor o esa metodología o con esas herramientas, pues no se te prestó. Vamos a intentarlo de nuevo, buscando una mejoría. Y esa es la mentalidad de crecimiento, de que podemos nosotros, con trabajo deliberado, inteligente, mejorar nuestras circunstancias de vida. Y para mí es una herramienta sumamente importante el mindset, el cambio de chip, como decimos nosotros de manera muy coloquial. Instalar distintos modelos mentales que para mí son todo, porque hay grandes diferencias entre una mentalidad pesimista y optimista, en una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Entonces, hay eventos, y decía Epicteto, pues todos los eventos son vacíos hasta el problema es cuando nosotros le damos un significado. Esta conversación es un evento. ¿Ah? Y la gente que lo está escuchando y todo eso, bueno, cada quien tiene una percepción o interpretación de esta circunstancia. Otro evento, a lo mejor un poquito más real, es estoy en tráfico. Ok, bueno, pues todas las personas que están en tráfico están teniendo cierto tipo de interpretación hacia esas dichas circunstancias. Para unos es, pues, maldecir, frustración, ira, etcétera, etcétera. Para otros es que a todo dar, tengo tiempo para escuchar mi audiolibro, tengo tiempo para aprender otro idioma. Ahora, no es que sea bonito estar en tráfico y no es que veamos todo de color de rosa y todo está bien bueno, acá tenemos pandemia, está todo bien, no. Pero elijo por ver las cosas de una forma que me van a ayudar a mí a buscar lo que yo estoy buscando. Y ese es un cambio de chip importantísimo, un mindset diferente. Un concepto que manejo con los jugadores, o gano o aprendo. A ver, ¿cómo? No, es que ganamos o perdemos. No, a ver, porque perder es como fatalista. No se puede hacer nada, ¿no? Es la mejor oportunidad porque aprendemos mejor de nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras pérdidas. Tú lo puedes atestiguar, que los mayores aprendizajes los has tenido después de haber pasado circunstancias completamente complejas, complicadas, a más no poder. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, ¿no? O sea, ganamos a toda, o aprendemos. Entonces ya ves el tema de la derrota en una luz muy distinta, en donde pues, puedes sacarle el provecho a esa circunstancia, a ese evento, si tú lo quieres ver de esa manera. Oye, ¿y te ha pasado, por ejemplo, porque a mí en lo que yo hago algo similar, pero no es un deporte, pero ¿te ha pasado que parece que quiere, pero no quiere? Como parece que sí, pero no. Como que sí quiere cambiar su mindset, pero a la vez no quiere. Pareciera. Yo tengo mis teorías. Esa es una pregunta. Y la otra que no quiero perder, para que después no la contestes, es si tú crees que todos tienen ese inner, no sé cómo decirle, ¿no? Como este entusiasmo por despuntar. A lo mejor ya en los niveles en los que estás tú, con los deportistas que estás tú, que ya son súper mega profesionales, pues obviamente casi todos están en ese tenor, ¿no? Pero bueno, volviendo a la primera pregunta, y disculpa que lo hiciera así, pero
¿qué pasa? ¿Te ha tocado el que sí quiere, pero como que no quiere? Como que sí, pero como que no. Sí, que no se quiere tirar directamente o aventarse de lleno a lo que se ha propuesto. Tú tienes un concepto que me gusta mucho de encontrar tu why. Y para mí, todo parte de ahí. Yo tengo un why muy importante y eso es lo que me da básicamente el fuego cuando se me cruzan circunstancias que pues indudablemente se nos van a atravesar a todos. No es si sucede, es cuando sucede. Ese es como, me imagino, un trapecista y esa es mi red. Mi why es mi red, es la que me mantiene ahí, es mi centro de seguridad. Al igual que, bueno, pues yo me considero un estudiante de la filosofía estoica y también forma parte de esa red para mí, en donde, bueno, mi why, y siempre lo digo abiertamente, es encontrar mi mejor versión de aquí el resto de mis días para que esa mejor versión pueda ayudar a alguien más. Y ese alguien más puede ser desde una persona a millones de personas, no lo sé. Entonces, mi why es algo que me mantiene con entusiasmo, es algo que me da ese fuego para seguir adelante cuando otros a lo mejor dicen no vale la pena. O sea, creo la energía que tomas cuando viene este tema como un poco, porque siempre hay bajadas, ¿no? Y eso es parte del proceso natural de una vivencia, pues de una decisión, de un emprendimiento nuevo, de un reto nuevo, pues siempre inicia el entusiasmo y luego vienen pues, las cosas que uno no prevé y que van pasando y bueno, hay uno nada y uno sale. Para ti, el punto de cómo salgo de eso es cuando me vuelvo como a mí mismo o a mi persona, a ese por qué estoy aquí, por qué estoy luchando, cuál es el motivo. Y al enfocarme, entonces vuelvo a tomar esa energía, pues. Claro. Sí, es un core, es el core o el centro, ¿no? Lo que te da es tu brújula, yo lo que así lo veo, ¿no? Como el verdadero norte. El propósito que es yo lo veo como tu why, un propósito, es muy distinto a metas u objetivos. Tu propósito siempre apunta a un verdadero norte y el objetivo son como paradas en el camino en dirección a lo que tú estás buscando. Hay un concepto de Aristóteles que menciona arete. Arete significa, bueno, tiene varios significados, pero es excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Sino la búsqueda constante de donde te encuentras ahorita y este es tu potencial. Esa misma búsqueda es el arete, ese es el camino de arete, perdón, en donde es esa búsqueda no perfecta, pero estás en la excelencia, en esa búsqueda de la excelencia. Entonces, una palabra para mí muy, muy fuerte es el arete. Y lo he mencionado en algunos videos y todo eso porque, bueno, pues el estar constantemente en un aprendizaje, en búsqueda de objetivos, de desafíos, me llena, me siento muy incómodo cuando estoy cómodo, cuando no veo que me estoy moviendo en el sentido de un aprendizaje. Hay conceptos, por ejemplo, como amor fati de Federico Nietzsche, en donde te perdí. Hola. Se fue la señal. Hola. Se cortó la señal. Ahorita regresamos. Ya regresé. No, bueno. Perdón. No pasa nada. Bueno, justo y llegó en el preciso momento. Estaba por mencionarte algo que para mí es sumamente importante de Federico Nietzsche, que es amor fati. Y amor fati es ama lo que es. Esta circunstancia ahorita, o sea, nos vino como anillo al dedo, porque amor fati es, a ver, bueno, pasó lo que tenía que pasar, punto, ama lo que es. Llevándola a distintos planos, no quiere decir, bueno, amor fati, entonces ama lo que es, ama tus circunstancias jodidas. A ver, sí, pero no lo utilices como una excusa para quedarte ahí
en donde estás. Si te gusta estar ahí, bueno, pues adelante, pero si te quejas de esta circunstancia, entonces quiere decir que no estás contento, no estás satisfecho. Amor fati es con lo que tienes ahorita, con tus recursos, Con tu realidad. Con tu realidad, tu aspecto físico, bueno, malo, alto, flaco, lo que sea, ama lo que es y saca el máximo provecho de tus circunstancias, sabiendo que Deo volente, y Deo volente es básicamente haz todo lo que está dentro de tu control, sabiendo que existen muchos imponderables, que existen muchas cosas que están fuera de tu control. Directamente aplicable en mi contexto, bueno, pues un marcador, un resultado, no está totalmente en mi control. Puedo aportar un poco, pero existen muchas circunstancias. Bueno, hay un rival que pues, está compitiendo para ganarme. Las circunstancias del césped, ¿puedes controlarlas o no? No. Que si llueve, que si no llueve, que si hace frío, que si hace calor, que si hace viento, que si el fanático te está gritando cosas, entonces hay cosas que están fuera de tu control y mi mindset es enfocarme aquí en mis emociones, en mis acciones, en la tarea. Yo hablo mucho del proceso, el proceso. Me enfoco en el proceso, en las pequeñas cosas y tareas que me tocan a mí, hacerlas a un nivel de clase mundial y convertirme en uno de los mejores en esta tarea, en este proceso, y eventualmente el resultado será quizás lo que tú estás buscando, porque si yo ya me desenfoco para enfocarme en un resultado, ya no estoy haciendo aquí lo que a mí me corresponde y cosas que a mí me toca controlar. Que si un aficionado me está maldiciendo o esto y esto y lo otro, ¿verdad? Amor fati, eso no me corresponde a mí. A mí me corresponden otras cosas. ¿Y cómo logras bloquear un poco todas estas cosas, incluyendo los pensamientos internos, que a lo mejor vienen de casa, ¿no? De algo que se me decía y el temor al éxito, etc. Mi querido Giver, estuvo buenísimo, está buenísima. Se nos va el tiempo, se nos acaba el tiempo más bien, pero la verdad, hay que echarnos otra, ¿no? O sea, estaba muy bueno, la verdad. Ya te vamos poniendo el tema, porque no, buenísima. Y buenísima. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, que nos van a seguir escuchando, porque esto se sube a YouTube y se guarda ahí, van a querer saber dónde te encuentran, que digo, también poner Giver es muy, muy fácil en el buscador y luego, pero ¿en dónde te encuentran? Sí, bueno, en Instagram me encuentro ahí como @Giver, así tal cual. Tengo mi canal de YouTube, que ahí me puedes buscar como Giver Becerra. Tengo también mi cuenta en Twitter, Giver Becerra, y ahí me pueden seguir, ahí nos podemos conectar. Y nada, pues muy agradecido, muchas gracias ahí por este espacio. Como te das cuenta, me fascina hablar de estos temas y es cuento de nunca acabar, ¿no? No, y aparte, de verdad, valiosísimo todos los puntos que tocaste, como para tener la pluma y ir apuntando hasta todos los autores de los cuales hablaste, y sería interesantísimo. ¿Tienes algún tipo de, no sé, libro, curso, plática, de todo esto que haces? Ay, Gaby, pues mira, si hablamos de libros, te puedo recomendar uno y un millón, dependiendo obviamente del contexto. Si hablamos de mindset, pues ya te dije el Pero tuyo. No, aún no, sí hay unos que no he publicado, que necesito, pero por lo pronto no. Espero que muy pronto. Pues nos tendrás que avisar para ir emocionándonos un poco y también después anunciarlo. Pero sí, definitivamente tenemos que escucharte y leerte. Gracias. Mi querido Giver, te agradezco muchísimo. Yo creo que fue un programa súper, iba a decir retroalimentador, pero más bien es como alimentador y muchísimo más para este momento que estamos viviendo también, porque dijiste varias cosas bien interesantes, y es cuando yo pienso a veces que no estoy buscando lo que voy a obtener, sino estoy buscando lo que voy a crecer. Y porque eventualmente más adelante va a venir algún tipo de problemática, no sé, en el fútbol, el día que empiezo a aprender a jugar en charcos, probablemente ya cuando esté en algún lugar muy importante y empiece a llover, pues voy a ser experto en charcos. Entonces, de la misma forma, en otras áreas también
cuando uno se reta más allá de lo que voy a obtener, sino cómo voy a tener ese proceso de aprendizaje nuevo y me va a retar, crea una reserva para el futuro que eventualmente se necesita. Pues muchísimas gracias, mi querido Giver. Y bueno, pues a todos, sigan a Giver, ¿verdad? Y escríbanme, ya lo invitaremos en otro momento que también nos venga a platicar un poco más y más profundo de ciertas áreas que se me quedaron ahí en el tintero. Y bueno, pues también síganme en gabyruiz.com, mi página, Gaby Ruiz Mentor, Gaby Ruiz-mentor. Y nos vemos la próxima semana, martes 7:30, con otro programa de Tu Why. Y mi querido Giver, un placer. Muchas gracias. Saludos a todos. Éxito. Estás escuchando